noches. Hemos tenido varios retos, desafíos tecnológicos para llevar a cabo las reuniones aquí afuera. Pero ahí va. Esperamos que todo salga bien mañana para las personas que no pudieron venir a la reunión ahora en la noche. Bueno, últimamente lo que hemos visto son algunas de las cosas esenciales para el cristianismo. Y vamos a seguir en eso, pero antes me gustaría pedirles que los que pueden ponerse de pie, que nos pongamos de pie para orar. Señor, queremos darte gracias en esta noche por tu palabra, por la obra que tú estás llevando a cabo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, que de nuevo se puede reunir tu iglesia. Y queremos pedirte, Señor, que bendigas a cada persona aquí, que tú protejas, Señor, a cada uno del virus o de cualquier otro problema. Oramos, Señor, también por los que no pudieron venir por diferentes razones, que los cuides a ellos también y que este servicio ellos pueden recibir en sus casas bien mañana. Te damos gracias, Señor, por la palabra que vamos a leer ahora. Te pedimos que haga su trabajo en cada uno de nosotros de seguir transformando nuestras vidas. Entonces ven, Espíritu Santo, ahora a cada uno de nosotros para seguir en la obra que has comenzado en nosotros y que has prometido que vas a llevar a cabo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pueden sentarse. Pues como digo, hemos visto últimamente algunas de las cosas esenciales para el cristianismo. El primer sábado que estuvimos aquí, escuchamos, leímos en la palabra acerca de la importancia de la oración, que esa comunicación con Dios es esencial para nuestra vida cristiana. Luego vimos que también es esencial proclamar el mensaje que Dios ha puesto en nuestra boca, o sea, es la proclamación de ese evangelio que Dios hace en cada generación, que encarga a cada generación que proclamen el evangelio acerca de Cristo Jesús. El sábado pasado vimos que en la carta de Tito, aunque no se escuchaba bien en el YouTube, pero el mensaje fue de que nosotros mismos somos el mensaje. O sea, no es solamente lo que proclamemos, sino también cómo nos comportamos, o que cómo la gente nos ve a nosotros en el mensaje que tenemos, cómo se comporta ante el mundo. Entonces también es importante eso. Y en eso vimos que la doctrina es importante porque la doctrina, lo que estudiamos de la palabra, es lo que Dios usa para transformar nuestra manera de pensar. O sea, Él está transformando, renovando nuestra mente. Entonces la doctrina es lo que afecta eso. Afecta cómo pensamos, y cómo pensamos afecta lo que hacemos, nuestro comportamiento. Entonces, por eso la doctrina también es importante. Y lo que vamos a ver ahora tiene que ver con nuestro papel en la iglesia de Cristo. O sea, todas las personas que han nacido de nuevo, en todas partes del mundo, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Hemos nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Hemos llegado a ser miembros del cuerpo de Cristo. Y no sé si todos apreciamos lo que significa esto. ¿Se acuerdan de la historia de Pablo cuando iba rumbo a Damasco y cayó ahí, escuchó una voz del cielo y esa voz dijo, cuando cayó, él preguntó, Saulo o Pablo, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta fue, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Se acuerdan de eso? Lo interesante aquí es que el Señor trata la persecución de sus
los creyentes como una persecución contra él mismo. Dice, ¿por qué me persigues a mí? Lo que quiere decir es que todos nosotros somos miembros integrales del cuerpo de Cristo, miembros importantes. Y cada uno de nosotros tenemos una función en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, ese es el punto ahora, que todos nosotros tenemos un servicio que brindar en el cuerpo de Cristo. Dios no nos ha llamado para servir a nosotros mismos y buscar nuestros propios intereses, sino nos ha llamado para servir a los demás. Que todos debemos trabajar juntos para avanzar el reino de Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Ha sido difícil últimamente por la contingencia, ¿no? Pero la idea de Cristo es que su cuerpo, aunque estemos aislados aún, que estemos trabajando, colaborando para llevar a cabo esa misión de establecer el reino de Dios aquí en el mundo. Esa es nuestra función aquí. Entonces, vamos a leer una parte de una carta que Pablo escribió, otra vez una carta de Pablo, esta vez acerca de pues cómo debemos servir, y es una carta que él escribió a una iglesia que nunca había visitado. O sea, él no lo conocían ahí en la iglesia. Él conoció al líder de esa iglesia. De hecho, ese líder nos dice en Hechos capítulo 19 que Pablo pasó 2 años en Éfeso, y en ese tiempo en Éfeso todos los días estaba en una escuela, la escuela de Tirano, dice ahí, y que pues él estaba enseñando a las personas y teniendo debates con los no creyentes que llegaban ahí. Y una de las personas fue un señor que se llamaba Epafras. Y Epafras fue quien estableció esa iglesia en Colosas. Entonces Pablo escribe esta carta a ellos. Y aquí habla de ese servicio, como digo, es ese servicio que debemos brindar en el reino de Dios. Y creo que todos conocen la parábola de los talentos, ¿no? Cuando hay un señor que encarga a sus siervos con ciertos recursos y se retira y regresa más tarde para ver lo que ellos hicieron con esos recursos. Pues es una parábola que habla de esto, del servicio que nosotros demos dentro de la iglesia y pues en el mundo. ¿Ok? Entonces, Pablo escribe esta carta a los colosenses desde la cárcel en Roma. Él está en Roma, y pues en el saludo que vamos a leer ahora, pues vemos que él estaba ahí con Timoteo, y más adelante en esta carta, una parte que no vamos a leer ahora, pues vemos que también estaba ahí Marcos y Lucas. O sea, él andaba con ese grupo, aunque él estaba encarcelado, pues había otros creyentes a su alrededor que le estaban apoyando en su ministerio apostólico. Okay, y es probable que Timoteo llevó esta carta a la iglesia de Colosas ahí. Okay, entonces vamos a leer el saludo. El saludo es: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Que Dios, nuestro Padre, les conceda gracia y paz. Es un saludo bonito, ¿no? O sea, está hablando de los hermanos ahí como los hermanos fieles. ¿Ok? Vamos a seguir. Que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos,
a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue Él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Entonces, esta primera parte aquí que leímos es una oración de parte de Pablo en agradecimiento a Dios. Está dando gracias a Dios por el fruto de estos hermanos ahí y por también el fruto del liderazgo de Epafras, ahí que él pues servía en la iglesia. Ok, vamos a seguir. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseveran con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Entonces, en la primera parte de esta oración, él ora al Padre, pues le da gracias a Dios por el fruto de estos hermanos y reconoce él que ese fruto viene por la obra que Dios está haciendo en sus vidas. También en esta segunda parte de esta oración, le pide a Dios que que ellos sigan dando fruto. En toda buena obra, es lo que dice en el Señor. Y luego dice, él reconoce que pues el fruto es parte de la obra que Dios está haciendo en ellos, como él está haciendo en nosotros también. El fruto que el Señor produce en nuestras vidas viene por la relación que nosotros tenemos con el Espíritu Santo, que mora en nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que acercarnos a Dios, de ponernos sensibles a su voz, a escucharle. Entonces, esa oración de Pablo, él está orando a favor de los hermanos allá en Colosas. Ahora, en la parte que sigue, necesito mencionar el problema que ellos enfrentaban en esa iglesia. Ellos tenían algunas personas que llegaban ahí que eran gnósticos. Y no sé si ustedes saben, pero ese grupo, esa secta todavía existe, ¿no? Andan aquí pues no sé si aquí en Mochis, pero sé que andan en el norte de Sinaloa. Y ellos tienen una creencia que básicamente dice que pues todo lo hecho de materia es malo. Y pues todo lo bueno es espíritu. Y por eso el problema, bueno, hay muchos problemas, pero uno de los problemas principales es que ellos decían si Cristo era un hombre, entonces no podía ser Dios, porque era de materia y no pudiera ser como un ser perfecto. O si fuera Dios, entonces él era un espíritu. Entonces lo que Pablo quiere decir en esta próxima parte aquí es desmentir todo eso. Entonces él va a hablar de la supremacía es la palabra, supremacía de Cristo Jesús, de que no hay otro, ¿verdad? Entonces vamos a leer esto. Dice,
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Entonces, aquí Pablo quiere, no sé si es una palabra, pero como desconfundir a los colosenses. O sea, como dije ahorita, de la sana doctrina es lo que afecta nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, lo que Pablo quiere establecer para empezar es la sana doctrina en cuanto a Cristo. Y las cosas que ellos están escuchando de estas personas que han entrado a la iglesia. Más adelante en esta carta, él entra más en eso de esos hermanos falsos, ¿no? De los gnósticos que estaban entrando ahí. Pero él quiere empezar primero exaltando a Cristo Jesús, porque todo rodea alrededor, gira alrededor de Él. Él tiene que ser el centro de nuestras vidas. No hay cosa, no hay persona más grande en todo el universo. Es lo que dice aquí. Dice, es la imagen del Dios invisible. O sea, la imagen quiere decir como representación perfecta. Él es la representación perfecta de Dios aquí en el mundo. Y, o sea, en otras palabras, la naturaleza de Dios está revelada perfectamente en Cristo Jesús. Luego dice el primogénito de toda creación. Primogénito aquí quiere decir hablar de como su lugar en la familia. Es el primogénito, es el máximo en la familia de Dios. Luego dice que es el creador de todo y todo fue creado para Él. Luego versículo 17 dice, Él es quien mantiene el orden en el universo, que mantiene esa coherencia, que si no fuera por Él, todo caería en caos, básicamente. Luego versículo 18 dice que su misión principal en el mundo es de ser la cabeza de la iglesia, cabeza de su cuerpo que es la iglesia. Es el líder de la iglesia, es el quien rescató la iglesia en su resurrección. Luego versículo 19, y ese es como algo dirigido directamente a los gnósticos. Dice que Dios vivió en Cristo en toda plenitud. Y lo que quiere decir esto es que Él totalmente, o sea, Él es totalmente Dios. O sea, no es como una porción de Dios como creían los gnósticos, que creían que uno podía ascender en espiritualidad. Él está diciendo aquí, Cristo, Dios vivió en Cristo en toda su plenitud, hasta el tope. Okay. Y que dice, no era simplemente un ser sobrenatural como un ángel, o sea, como ellos dirían. También dice que habitó en Él. O sea, esa palabra habitar habla de permanecer siempre. No es algo temporal. Es habitar, es como es para siempre. ¿Okay? Luego, en versículo 20, habla de la reconciliación.
Y la raíz de esa palabra reconciliación es interesante. Lo que quiere decir es cambiar un enemigo en un amigo. Entonces, eso es lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Nos ha convertido a nosotros en amigos de Dios. Fíjense, somos amigos de Dios por la obra de Cristo. No por nuestros méritos, sino por lo que Cristo logró en la cruz. Luego, además de reconciliar a nosotros, dice que va a reconciliar el universo. O sea, Dios dio dominio a Adán en el principio y sabemos lo que pasó ahí, ¿no? Adán desobedeció a Dios. Entonces, ese dominio que tenía Adán sobre la creación, lo perdió y se traspasó a Satanás. Por eso Satanás lleva el título de príncipe de este mundo, porque Adán optó por obedecer a él, y es por eso que necesitaba venir Cristo para rescatar la creación y a nosotros. Entonces ahí en Romanos 8, 19 a 21 dice: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Y si se acuerdan de ahí en Génesis 3, cuando Dios castigó a Adán y Eva, dice: maldito o maldita será la tierra por tu culpa. Entonces, esa desobediencia de Adán afectó la tierra. Entonces, aquí en Romanos dice: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Entonces, lo que se llaman ahora los actos de Dios, ¿no? Terremotos, ciclones, tornados, todas esas cosas, no es parte de la creación que Dios hizo, sino llegó después por la desobediencia de Adán. Entonces aquí dice que la misma creación aguarda con ansiedad es ser reconciliado con Dios. Y aquí dice, es lo que Dios va a hacer en Cristo Jesús, es que va a reconciliar el universo con Dios. Amén. O sea, va a ser reconciliado, o otra manera para ver eso es como va a ser puesto en armonía con Dios, porque ahorita no está en armonía con Dios. ¿Okay? Bueno, luego versículo 21, vamos a leer ahí. Dice: en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Entonces Pablo es servidor de este Evangelio, y dice aquí que pues siguen en esa misión de reconciliar las cosas. O sea, es el mensaje que nosotros tenemos también. Es un mensaje de reconciliación que anunciamos, proclamamos a la gente que pueden recibir la reconciliación con Dios, que ya no como pecadores éramos enemigos de Dios, pero por Cristo Jesús hemos llegado a ser amigos de Dios. Entonces hemos sido transformados por la obra de Cristo.
Y fíjense que Dios es quien tomó la iniciativa en esto, que Él realizó la justicia en la cruz, o sea, sin cualquier ayuda de nosotros. De hecho, hasta sus propios amigos ahí en la crucifixión lo abandonaron. Entonces, solamente Dios, solo, pues Él llevó a cabo la reconciliación con el Padre, satisfizo la justicia de Dios ahí en la cruz, cuando Él pagó ahí el castigo de nuestro pecado. Pero dice aquí que nosotros necesitamos mantenernos firmes en la fe para no perder la esperanza que tenemos. Entonces espero que todos tenemos esperanza en el cielo en este momento. Tenemos que mantenernos firmes en la fe para no perder esa esperanza de una vida venidera mucho mejor. ¿Okay? Vamos a seguir versículo 24. Dice: ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes. Acuérdense que Él está en la cárcel, ¿no? Y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. De esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a los santos. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Entonces, está diciendo aquí Pablo algo maravilloso, que Dios nos ha revelado un misterio que fue oculto por siglos, siglos y siglos, hasta que vino Cristo. Cristo es el misterio, o sea, la gracia de Dios revelada a nosotros. Entonces, por todos los siglos anteriores, ese misterio de Cristo fue ocultado. Pero ahora se ha revelado a los hijos de Dios. Y esta revelación todavía sigue siendo misterio en el mundo para los que no conocen a Cristo. No reconocen quién es. Tienen ideas acerca de quién es Cristo, pero no han recibido esa revelación. Los gnósticos a quienes Pablo está escribiendo aquí o tratando con él, por lo menos, ellos creían que el mensaje de la salvación fue un misterio que solamente se revelaba a ciertas personas especiales. O sea, fue un mensaje exclusivo para algunos. Pero ese no fue el mensaje que Pablo y los otros apóstoles predicaban. Ellos predicaban un mensaje de salvación abierta a todos, y no solamente a los judíos, sino a todas las naciones. Que nosotros solamente tenemos que llegar a ser como niños, confiando y teniendo fe en Dios para ser salvos. No es algo para algunos especiales, como creían los gnósticos. Entonces, con esa fe sencilla, nosotros podemos entrar en el reino de Dios y permanecer ahí. Ese es el Evangelio, esas son las buenas nuevas. Y es la noticia que nosotros debemos anunciar al mundo. Que el mundo ignora de esa revelación. Son ignorantes de la revelación de que Cristo es el primogénito entre todos. Es Dios supremo en el mundo y en el universo.
Entonces, aquí, pues seguimos adelante. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo, lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Pablo anunciaba las buenas nuevas y Dios nos ha llamado a nosotros a hacer lo mismo. Dice que su servicio fue de anunciar ese misterio de Dios que se había revelado a la iglesia, y que nosotros también ahora tenemos la misma misión de anunciar, de aconsejar, de enseñar a la gente, con el fin de que todos crezcan en Cristo Jesús. Porque ese es el fin, que todos demos fruto por medio del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Y dice aquí al final de este capítulo que el mismo poder que estaba trabajando en Cristo, que estaba obrando, en Pablo, ese mismo poder está obrando en nosotros. Ese poder nos fortalece, nos prepara para trabajar, nos capacita para luchar en las luchas que todos nosotros enfrentamos todos los días, ¿no? Ahorita es de un virus, más adelante va a haber otra cosa, pero es el Espíritu Santo, el poder de Dios en nosotros que nos capacita para luchar y enfrentar esas cosas. Ahora, todos nosotros, no sé todos, creo que la mayoría de nosotros que estamos aquí, somos miembros de una congregación, una iglesia que se llama Oasis de Gracia. Entonces, Dios ha llamado a todos nosotros a contribuir, a fortalecer a la iglesia para avanzar el reino de Dios aquí en Mochis, allá en Guasave, en El Parnaso, en otras partes donde Él nos quiere llevar. Pero esa es la misión, de avanzar el reino de Dios. Y que cada uno tiene una parte en eso. Que el servicio tiene un costo. Lo más probable es que no vamos a tener que experimentar los mismos sacrificios que experimentó Pablo, de estar encarcelados, o peor. Pero hay que entender que el servicio tiene un costo, o sea, es un sacrificio de nuestros recursos, un sacrificio de nuestro tiempo. Cuesta. Pero así es el servicio, porque el servicio no es para nosotros, es para avanzar el reino de Dios. Dios nos está llamando para eso. Miren, los días son cortos, ¿verdad? Tenemos un tiempo breve aquí en la tierra. Algunos más, otros menos. Lo que sabemos ahora con este virus es que quién sabe cuánto. O sea, no importa la edad. No quiero espantar a nadie, porque Dios nos va a proteger. Pero lo que quiero decir es que todo el mundo está consciente de su mortalidad, ¿verdad? Que para nosotros como la iglesia es una gran ventaja hablar de la vida eterna en medio de una pandemia. Favorece esa palabra, ese mensaje. Entonces, tenemos que servir a Dios, y lo que la iglesia necesita son líderes.
líderes en la congregación, líderes en la casa, líderes en las escuelas, en los trabajos, en las empresas. La iglesia necesita levantar líderes en todas las áreas de la vida. ¿Y cómo son los líderes? Los líderes toman la iniciativa. Si no haces nada y estás esperando que alguien te diga qué debes hacer, pues quizás es una mentalidad para un empleado. Y supongo que hay muchos negocios y muchos patrones que esperen eso. No hagas nada hasta que te diga, ¿no? La iglesia no es así. Porque todo el mundo, cada miembro de la iglesia tiene el Espíritu Santo. Entonces cada uno puede tomar la iniciativa donde esté para avanzar el reino de Dios. Y obviamente si es algo que afecta a todos, a la iglesia, pues lo hace en coordinación, ¿no?, con el liderazgo de la iglesia. Pero yo creo que un muy buen ejemplo de esto es Nidia y Omar. Pues ellos se encargaron de la escuela dominical, ellos organizan todo eso, ¿no? Han tenido una vacación últimamente de la escuela dominical. Pero lo que quiero decir es que hay que buscar en Dios, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué puedo hacer para servirte? Y investigar eso. Y tomar la iniciativa, no esperar sentado ahí en la banca, sino ver en qué manera puede servir. Puede ser algo, mira, el dar tu diezmo, el trabajar todos los días en tu trabajo y traer tu diezmo, eso sí es un servicio, ¿no? No quiero descontar eso, es importante eso. Cuidar la familia, amas de casa que tienen que criar a sus familias, también es un trabajo importante. Es algo que avanza el reino de Dios, ¿no? Las mamás, sí es cierto. Amén. Sí, o sea, es trabajo y es un trabajo importante. Entonces, busca el Espíritu Santo. Pídale. Enséñame lo que yo puedo hacer. ¿Cómo te puedo servir? Ahora, puse por título en este mensaje de cómo el Dios al que servimos viene de una cita en Daniel, en el Antiguo Testamento, y es una cita que encontramos en una historia acerca de los 3 muchachos que trabajaban en el palacio, pero no obedecieron al rey para arrodillarse ante su estatua, para básicamente cometer idolatría. Y lo que ellos dijeron al rey, esos 3 muchachos eran jóvenes. Si se nos arroja al horno en llamas, porque el rey había preparado un horno súper caliente, los que desobedecieron. Ellos dicen, el Dios al que servimos puede librarnos del horno. Pero aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses. Eso para mí es el resumen de lo que es un servicio perfecto. Al Señor, el Señor al que servimos puede librarnos de esta lucha ahora, pero aun si no lo hace, nosotros no vamos a seguir fiel a Dios, vamos a seguir sirviendo a Él como podamos.
se me hace muy buen modelo para nuestras vidas, que vamos a servirle a pesar del costo, lo que nos puede costar. ¿Cómo lo ven? ¿Les parece bien servir a Dios? La verdad, no hay otra cosa que te va a proveer tanta felicidad en la vida como el servir a Dios. Para eso fuimos hechos, para eso estamos en la tierra, para servirle a Él. Y cuando descubres eso, tu vida se transforma y se convierte en una alegría a pesar de... Mira, los creyentes en el primer siglo los echaban ahí con los leones y todo lo demás, ¿no? Ellos estaban cantando himnos frente a eso, ¿sí? Contentísimos, porque encontraron su lugar en el Señor. Y eso es lo que busco yo y pues quiero que para todos nosotros, que encontremos nuestra felicidad, nuestra alegría en el Señor, sirviendo a Él. El mundo provee como un cierto tipo de felicidad, pero se acaba. Pues la Biblia dice que hay placer en el pecado por un tiempo, pero no perdura. Mientras la felicidad que viene de Dios, nada lo puede quitar. Es eterno, esa felicidad. Bueno, vamos a ponernos de pie para orar. Y ahorita vamos a tomar la Santa Cena. Alex va a explicar eso, pero me gustaría que oremos. Gracias, Señor, te damos en esta noche por tu palabra, por el ejemplo, Señor, de los hermanos que vinieron antes de nosotros. Y queremos seguir en sus pasos, Señor. Queremos ser la luz en esta generación que cambie todo, Señor. Queremos ver esta nación cambiada, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Úsanos a nosotros, Señor, para efectuar ese cambio, esa transformación que solamente tú, Señor, puedes hacer. Pero sabemos, entendemos, Señor, que tu manera para efectuar los cambios es usar tu iglesia. Así que tu amor caiga sobre nosotros, que el poder del Espíritu caiga sobre nosotros, que seamos, Señor, un testimonio visible de amor aquí en el mundo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.